¿Qué tal? Buenos días. En esta ocasión vamos a hablar acerca del pueblo indígena originario chiquitano. El pueblo chiquitano fue constituido a partir de una amalgama de grupos indígenas aglomerados en aldeas por las misiones jesuitas durante el siglo XVII. Habitantes de la región fronteriza entre Brasil y Bolivia fueron compulsivamente involucrados en conflictos políticos y diferencias culturales, consecuencia de una división territorial que no los tenía en cuenta. La gran mayoría de los integrantes de este pueblo se encuentra en Bolivia. Los que viven en Brasil han sido explotados como mano de obra barata por los hacendados, los cuales también representan una amenaza constante de invasión a los pocos territorios que les quedan. Sin embargo, los chiquitanos han luchado por el derecho a una tierra indígena que se encuentra en proceso de identificación por la FUNAI y que podrá asegurar la continuidad de su identidad cultural. La palabra chiquitano significa pequeño y designa a varios grupos localizados en la zona de transición entre el Chaco boreal y las selvas pantanosas que se extienden desde el Amazonas. Los chiquitanos, pueblos de la planicie, fueron denominados de esa forma debido a la suposición de que se trataba de una población de personas pequeñas, debido a la baja altura de las entradas de las viviendas, lo que en verdad era un diseño específico para evitar el ingreso de los mosquitos a la misma. Lengua. La lengua, bueno, en Bolivia el chiquito es probablemente la cuarta lengua indígena más hablada, después del quechua, el aymara y el chiriguano, con estimaciones que varían entre 40.000 y 60.000 hablantes dependiendo de las fuentes. La lengua chiquito es la resultante de un complejo proceso histórico. A través de este fusionaron sus lenguas los hablantes de varias lenguas indígenas que convivieron en las reducciones jesuitas entre 1680 y 1787. Derechos que se vulneraron dentro de la pandemia del COVID-19 para la nación de los chiquitanos. Para los chiquitanos claramente se vulneró el derecho a la salud, el derecho a los servicios básicos como el agua, medios de comunicación, campañas de información sobre COVID-19 y sus formas de prevención en sus propios idiomas originarios, de manera que se puedan informar adecuadamente, ya que lastimosamente no se informó de la mejor manera para ellos. Como claramente lo dice en la Constitución Política del Estado, en su artículo 18 y 40, que toda persona tiene el derecho a la salud universal. Uno de los derechos económicos, sociales y culturales directamente afectado y vulnerado es el derecho a la alimentación de aquellas poblaciones indígenas originarios que viven en condiciones de pobreza y en su caso extrema pobreza, como son los chiquitanos, y que genera los recursos económicos para su sustento en el ámbito de la economía informal, de la posibilidad de desarrollar sus actividades cotidianas, como ser la producción de guapurú, almendra, tostada, la pesca, entre otros. Por lo que no percibe sus ingresos económicos para sustentar las necesidades alimentarias. Todo esto fue vulnerado, ya que en la Constitución Política del Estado nos garantiza que todas personas tienen el derecho al agua y a la alimentación, que está en su artículo 16. Otro derecho que se vulneró dentro del COVID-19 es el derecho a la educación. En los chiquitanos, las actividades educativas se suspendieron, pero, sin embargo, esa medida orientada a resguardar y proteger el derecho a la salud ha generado tensiones con el derecho a la educación, especialmente para la población de los chiquitanos que no tienen acceso a la tecnología, porque son naciones pobres y no tienen el acceso a internet y a la economía para comprar celulares, porque todos tenemos el derecho a la educación, como lo dice en su artículo 17 de la Constitución Política del Estado.
Los pueblos y las personas indígenas constituyen uno de los sectores de la sociedad boliviana que requieren mayor atención para su desarrollo económico, político, social y cultural, así como para recibir un trato digno, eliminando la discriminación a la que permanentemente se enfrentan. Bolivia no cumple a cabalidad lo que son los tratados internacionales de derechos humanos. Las políticas actuales de reparación histórica son insuficientes para solucionar la situación de discriminación, exclusión y pobreza de los pueblos indígenas originarios. No se respetan sus derechos a la tierra, a los recursos naturales, a la salud, a la educación. A pesar de tener la Ley 450, Ley de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios en situación de alta vulnerabilidad. Por ello, es necesario construir un país, una cultura de respeto, tanto en sus derechos individuales como a los que adquieren como miembros de una comunidad. Con el Convenio 169, que forma parte de nuestro país, sobre pueblos indígenas tribales independientes, el Tratado Internacional que surgió el 27 de junio de 1989 en el seno de la OIT, que buscó romper con los contenidos asistencialistas e integracionistas del Convenio 107. Comentando antes, a lo largo de 44 artículos, se enlista una serie de derechos humanos que deben gozar los pueblos y comunidades indígenas y tribales. Dentro de otros, se establece el derecho que tienen unos y otros de vivir y desarrollarse como comunidades distintas, a ser respetados, estableciendo obligaciones hacia los estados en materia de su integridad cultural, de la salvaguarda de sus derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, formas propias de organización, no a la discriminación, la búsqueda de su participación y consulta en decisiones políticas públicas que los afecten al derecho de desarrollar económica y social y sobre todo tradicional y cultural. En conclusiones, el pueblo chiquitano posee variadas tradiciones caracterizadas por la autenticidad de sus manifestaciones culturales y ha cobrado mayor importancia desde que la UNESCO declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad a los pueblos que conservan intactos sus tiempos misionales, mantienen viva su cultura propia y la heredada de los misioneros jesuitas San José, San Javier, Concepción, San Miguel, San Rafael y Santa Ana. Cabe mencionar que en tiempos de pandemia los pueblos indígena, originario y campesino no contaban con una atención médica, por lo cual ellos acudían a los remedios caseros que ellos mismos lo elaboraban dentro de su comunidad para poder combatir con esta pandemia. Por todo lo expuesto, el Estado boliviano vulneró el derecho a la salud, que es lo más importante en la vida. Gracias, doctor. Esto es lo que podemos explicar sobre los derechos de los indígenas del pueblo originario y campesino, los chiquitanos.